que es, te lo pongo así, construir el razonamiento analógico que haga que parezca justificada la aplicación de un precedente a un caso actual, el caso que ahorita la persona juzgadora tiene en la mesa, para que encaje, para que embone. A veces siento que en la práctica judicial mexicana, y probablemente estoy generalizando de manera indebida, pero siento que se da por hecho ese razonamiento analógico, como el justificar. Oigan, yo les traigo este precedente o les traigo en términos clásicos de la tesis de jurisprudencia fulana para que ustedes la tomen en cuenta, porque aquí hay una semejanza, pero esa semejanza, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se explica? ¿Cómo construir ese razonamiento analógico y si te parece que es necesario o no? Sí, por supuesto, me parece sumamente necesario y además creo que es una pregunta muy pertinente, sobre todo por el momento que estamos viviendo, esta transformación del entendimiento del precedente judicial a partir de la reforma de 2021, ¿no? Como Gladys ya lo señaló, está muy claro ya desde la Constitución que lo que vincula es la ratio decidendi de las sentencias, es decir, las razones que justifican la decisión. Y creo yo que venimos arrastrando ciertas malas prácticas en la manera en la que utilizamos los precedentes judiciales. Y creo yo que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Desde la cantidad de sentencias que se emiten por los tribunales, la carga de trabajo de quienes están vinculados por estas resoluciones, que lo que les impide pues seguir puntualmente lo que se está resolviendo. Y yo diría también que nuestro sistema de tesis, porque nos encontramos con con un semanario judicial de la Federación que tiene más de 300,000 tesis. Muchas de ellas, pues ahora ya con el nuevo formato de tesis, la nueva metodología, esto se intenta cambiar, pero la realidad es que hay muchas de ellas están desvinculadas completamente de los hechos del caso, descontextualizadas del caso. Y lo que ocurre, además, es que no señalan cuáles son los hechos relevantes, las tesis con el formato anterior. Y muchas de ellas, además, reflejan argumentos que contienen obiter dicta. Sí. Entonces son utilizadas de manera indistinta, yo diría, sean ratio decidendi, sean obiter dicta, sean el caso que resuelve o no sean similares al caso que se resuelve o no lo sean. Una condición necesaria para poder aplicar un precedente es identificar cuáles son los hechos relevantes del caso, porque la idea del precedente judicial es precisamente que los órganos judiciales den la misma respuesta a situaciones similares. Es decir, si nos encontramos ante casos análogos, casos que tienen similitudes, los órganos judiciales deberían responder de la misma manera. Si no se viola, pues la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que la determinación de los hechos es el primer ejercicio que se tiene que hacer para poder aplicar un criterio. Es decir, para determinar si un precedente vincula o no vincula, es necesario poder determinar cuáles son los hechos relevantes del caso, hacer un razonamiento analógico, como bien lo comentaste, en relación con el caso en el que se sentó el criterio, y en ese sentido determinar si los casos son similares para poder aplicar el precedente, ¿no? Ya ahí vienen otros ejercicios, ¿no? Se puede distinguir, se puede no aplicar porque se considera que no es el caso, pero sí creo yo que tenemos que empezar a trabajar en este tipo de razonamientos, porque la realidad es que pues encontramos, yo les digo, encontramos tesis de jurisprudencia que se emiten en un proceso agrario, aplicadas en procesos laborales que no tienen absolutamente nada que ver. Pues es que digamos, la forma tradicional de configurar una tesis era abstraer un párrafo de la sentencia. Pero en abstracto, pues sí, tú no entendías de dónde había salido, qué se estaba discutiendo, vaya, incluso a veces en términos, sobre todo estoy pensando en jurisprudencia de quinta época, etcétera, pues ni siquiera la materia te quedaba clara. Exactamente. Ni siquiera la materia. Entonces yo ahí veo un problema. Ahora, en este contexto, Alejandra, me quedo contigo para este punto porque me parece que estás dando una clave muy importante de comprensión del papel y de la configuración del precedente. Me parece que ahora, como ya a partir de la reforma 2021, sobre todo, y la nueva forma de redactar precedentes que ya está prevista en la propia ley de amparo, sí tenemos que poner más atención a la parte del razonamiento fáctico, Claro. cosa que a los abogados en México
pues no te diría que no nos gusta, pero no estamos tan entrenados Claro. porque nuestra formación es más conceptual desde la carrera. O sea, no lo digo de una manera crítica, lo digo de una manera descriptiva. Nos formamos con conceptos, con abstracciones. El razonamiento fáctico nos hace mirar la realidad del caso concreto. ¿Implica un reentrenamiento también, una mirada diferente en materia de precedente? Sí, por supuesto. Yo de hecho creo que lo que tendría que empezar a cambiar es la enseñanza del derecho. Si no, esto no se va a modificar. Es decir, si seguimos graduando estudiantes que nunca han leído una sentencia, sino que solamente han leído tesis, es la realidad. Es decir, salimos de la universidad. Lo que estás diciendo es impresionante. Sí, creo yo que es así. Bueno, al menos Sí, en mi caso así ocurrió. No lo dudo. Por eso te digo que sí es impresionante, porque tienes toda la razón. Sí, yo salí de la universidad sin haber leído una sentencia porque, como bien señalas, pues es conceptual nuestra formación y además pues nos acercamos al derecho de creación judicial a través de las tesis, lo que no hace que podamos razonar en clave de precedente cuando leemos una sentencia. Y creo que ese es el reto principal que nos plantean las modificaciones legislativas introducidas con la reforma de 2021. Tenemos que aprender a razonar en clave de presente cuando leemos una resolución judicial. Y esto es ser capaces de identificar los hechos relevantes del caso, hacer razonamientos analógicos para saber si se aplica o no el criterio, como decía Gladys, extraer la ratio decidendi, diferenciarla de los argumentos de obiter dicta. Esto es sumamente importante para realmente que estos cambios ya que están en la legislación puedan tener resultados o puedan permear en la manera en la que entendemos el derecho. Y además yo diría que pues así lo hemos venido entendiendo, ¿no? Es decir, razonamos con sentencias, los jueces y las juezas, como lo señalé en un principio, utilizan argumentos establecidos en resoluciones para resolver los casos de su conocimiento. Entonces creo que sí hace falta, como dices, un reentrenamiento sobre todo en las escuelas y además creo yo que el reto principal es empezar a ver a las tesis como un mecanismo de difusión y no como la fuente del derecho. Es decir, la fuente del derecho está en las sentencias. Si seguimos viendo las tesis como fuente del derecho, esto no va a cambiar. Las tesis tienen que ser un mecanismo que ha servido. Tenemos una larga tradición en la difusión de tesis aisladas y de jurisprudencia y nos ha servido para acercarnos al derecho de creación judicial, pero creo yo que ha arrastrado muchos vicios. Podemos seguirlas viendo como un mecanismo que nos acerque, que nos ayude, pero siempre pensando que la fuente de derecho es la sentencia y siempre mirando hacia ahí, ¿no? Hay que empezar a leer sentencias. Yo cerraría este comentario con eso. Sí. Tenemos que ser capaces de leer sentencias y de argumentar y de razonar en clave de precedente judicial. Oye, precisamente en ese tenor, Gladys, no debería nuestra cultura jurídica, porque esto viene del siglo pasado, ya se decía, el semanario, la idea de sistematizar criterios, etcétera, pero no deberían de ser las tesis el punto de partida de un conocimiento más profundo de argumentación jurídica, de razonamiento fáctico, etcétera, en vez de un punto de llegada. Te lo digo por esto, porque efectivamente lo describe con gran precisión Alejandra. Parece que si tú lees la tesis, o si los viernes en la mañana revisas lo que se publicó esa semana, ya eres un abogado, una abogada actualizado, ¿no? Así como que, oye, yo ya cumplí, nos vemos en una semana, yo ya estoy actualizado, pero Alejandra ahorita nos está elevando el nivel de exigencia y nos está diciendo cuál es la fuente del derecho, la decisión. ¿Dónde está contenida la decisión? En una sentencia. ¿No te parece que deberíamos de caminar? Y es un cambio de cultura. Sé que estoy, como dice Alejandra, es más fácil decirlo que hacerlo, pero... Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que sí es un cambio de cultura, pero también creo que es una cultura que se ha venido erosionando paulatinamente en nuestro país. No solamente el precedente te exige analizar hechos, también la aplicación de metodologías para juzgar con perspectiva de derechos humanos te exige establecer supuestos fácticos de la controversia que estás analizando antes de siquiera ver cuál es el
fundamento o el marco normativo aplicable, donde se encuentran tanto normas como precedentes judiciales. Sí. Esto ya es una exigencia constitucional, es O una sea, exigencia ya no vía se precedente. podría hacer de otra manera, A mí me dice. parece que no se podría hacer de otra manera, que si no avanzamos hacia este camino, estaríamos no solamente incumpliendo con la regla de precedente en México, sino al mismo tiempo con toda la exigencia de carga argumentativa que tenemos en un Estado constitucional de derecho Eso en sí. 2023. Y por lo tanto también hay diferentes herramientas, técnicas, metodologías que nos van ayudando a transitar. También habrá un tipo de controversia, yo no quiero como dejar esto, habrá un tipo de controversia que es relativamente sencilla, donde podríamos en algún caso tener una argumentación mucho más tradicional. Ujú. Pero esto lo vamos a saber en el momento en que hayamos fijado bien nuestros hechos, hayamos hecho este análisis, definimos el marco normativo. Hay también muchos tipos de precedentes, hay precedentes que son mucho más abstractos y requieren como un nivel de argumentación y análisis más profundo, hay precedentes que son mucho más concretos. O sea, todo esto pero todo va a partir, Miguel, del tipo de controversia que tú tengas. Sí. Pero a la postre, el mensaje que deberíamos estar enviando quienes, digamos, participamos o de alguna forma configuramos opinión jurídica en México es, vayan a la sentencia, ¿no? O sea, no, nada sustituye la lectura de la sentencia. El otro día me decía una persona que ejerce la función judicial federal, voy a omitir más datos para que nadie lo relacione, me decía, es que ya ni las tesis leemos, nomás los rubros de las tesis, Llega el- como el título, y ya con eso, con el título te das una idea y pues ya lo aplicas en automático. Pero fíjate, Sí, qué fuerte. no, yo sí me quedé sorprendido. Y bueno, si eso se hace del lado de la... Y no quiero generalizar, probablemente sea un caso, ojalá excepcional, etcétera, pero ya me imagino del lado de la abogacía también, porque todo el mundo anda deprisa, todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene la agenda llena en este siglo XXI. Y ahora los sistemas informáticos también nos permiten eso, ¿no? Copiar, pegar, vámonos, como que me suena que es aplicable, lo pongo en la demanda, vámonos. Y ahí me parece, Alejandra, que Gladys da en el blanco cuando dice, estamos ante un déficit argumentativo preocupante, tal vez, me atrevo a calificarlo así, no sé si estoy leyendo bien o estoy En entendiendo algunos bien. casos me parece. Porque finalmente se queda corto el razonamiento, ¿no? Así es, Sí, sí estaríamos. ¿Cómo ves, Alejandra? Sí, creo que sí. Y además, si me permites volver un poquito a lo que comentaste, repito, el punto es que exista sentencia. Yo veo debates sobre lo que la Corte o lo que estuvieron debatiendo en las sesiones o sobre los comunicados de prensa o sobre lo que reportó cierto periódico. Es decir, lo que dice la Corte está en las sentencias. Si la sentencia no es pública, no sabemos todavía qué dijo la Corte, ¿no? Entonces Sí. creo que eso también es importante. El criterio de la Corte está en el engrose. Cuando correcto. está la sentencia lista, ahí tenemos un criterio y ahí tenemos que empezar a determinar cuál es la ratio decidendi de esa sentencia. Oye, te planteo un tema que tú misma apuntaste hace unos minutos y que vale la pena reparar en ello para efectos de configurar un sistema de precedentes. En México, el número de sentencias que dicta año tras año nuestra Suprema Corte es considerablemente más elevado Sí. que el que existe. Perdón por ir al ejemplo clásico, pero bueno, es ilustrativo, de nuestro país vecino del norte. Es decir, la Suprema Corte de Estados Unidos, como ustedes saben, en promedio dicta unas 80 sentencias al año. Nuestra Suprema Corte ahora bajó por un tema de la reforma 2021 del recurso de reclamación, etcétera, pero dicta aproximadamente entre 5,000 y 6,000 y tantas. Es una gran diferencia. ¿Cómo lee uno 5,000 sentencias? Sí, yo creo que ese es un reto muy importante y que la reforma pues da herramientas a la Corte para que pueda seleccionar los casos de su conocimiento. Y no podemos hablar de un sistema real de precedentes y esto ya se ha estudiado mucho por los teóricos, ¿no? Michele Tarufo escribía, una Corte que resuelve un gran número de casos está fuera de la lógica del precedente judicial. Básicamente porque todos sus recursos humanos y todos sus recursos materiales están enfocados a dar respuestas a casos concretos, pero no a establecer precedentes, que debería ser esa su función.
La función de una Corte Suprema, o sea, no solo la de Estados Unidos, la mayoría de las cortes constitucionales o supremas del mundo resuelven menos de 100 casos al año, salvo la colombiana, que unos 500, pero la mayoría resuelven menos de 100 casos. Yo diría que en 2019 la Corte resolvió más de 7,000. Sí. Luego ya han ido No, bajando. y de hecho, sí, pero ahí, de hecho, traíamos datos en los informes anuales del presidente de hasta 15,000 casos se llegaron a resolver. Sí, es tremendo. Y entonces ahí o sea, me parece que es lo que se tiene que modificar y que se tienen que ir adaptando estas herramientas que da la reforma judicial para que la Corte resuelva menos asuntos, precisamente porque su función principal debe ser establecer pautas de conducta que guíen justo el comportamiento del resto de los tribunales y no resolver casos concretos. La estructura judicial está diseñada de cierta manera, no porque yo creo, esto es mi opinión, no porque unos tribunales o algunos jueces o juezas sean más importantes que otros, tienen funciones distintas. En la medida en la que nos elevamos más en la estructura judicial, pues prima la función de guiar la conducta del resto de los tribunales, de establecer pautas, de establecer criterios que puedan ser utilizados para resolver casos futuros. Los tribunales de inferior jerarquía tienen más esta función de resolver casos concretos, no de establecer precedentes judiciales. Entonces, sí es una condición necesaria el que se empiecen a resolver menos asuntos, creo yo, para que la Corte pueda realmente ejercer esta función de tribunal constitucional que tiene, ¿no?